Alberto Donoso y Marco Moncada, titulada Construcción de memoria histórica en torno a un sitio patrimonial de la Guerra Civil de 1891. Muchas gracias. Entonces, Bueno, primero que se escucha bien o no, ¿se escucha bien? Ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y esta reflexión importante que se puede hacer en estos espacios que genera los estudiantes de Historia de la Universidad de Valparaíso. Y bueno, nosotros dos con Marco Moncada, yo soy Alberto Donoso, somos estudiantes de Magíster de la Universidad Católica de Valparaíso. Y venimos acá, el papel, la camiseta que nos vamos a poner hoy día nosotros acá en este conversatorio, va a ser aterrizar este tema de la guerra de 1991, y aterrizarlo desde los libros, pasar de la teoría pura, de la historia pura, hacia el tema patrimonial, hacia cómo estos temas se pueden transmitir hacia la gente, y esa transmisión puede generar un cambio también en la percepción que la gente tiene de la historia, ¿cierto? Bueno, el tema, como decía el caballero acá, es la construcción de memoria histórica en torno a un sitio patrimonial de la Guerra Civil de 1891, y ahora lo voy a dejar con Marco, el cual les va a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Y después, posteriormente, yo voy a hablar de la parte un poco más teórica de cómo se articula específicamente el proyecto. Reitero los agradecimientos de mi compañero de exposición. Es necesario estas instancias que van más allá de lo totalmente académico, porque queremos hacer ver que nuestra investigación tiene un carácter interdisciplinario. Nosotros como historiadores nos sumamos un esfuerzo previo y tiene que ver con acreditar que efectivamente de lo que vamos a hablar es un sitio patrimonial de la Guerra Civil de 1891. ¿Por qué? Y sobre ese piso viene la investigación histórica. Tenemos dos grandes referentes, dos grandes elementos geográficos, históricos que contextualizan nuestra investigación. Uno, la batalla de, por un lado, la batalla de Concón y la de Brasilia, porque nuestro sitio está entre ambas. Y lo otro son dos riesgos que nos encontramos. Primero, según lo que ven las imágenes, es un acto de conmemoración histórica realizado en Brasilia. Tenemos la fortuna de haber participado desde el inicio de la primera piedra, la inauguración, y casi todos los años hemos ido porque nos han invitado. Hay un ejercicio, una gestión distinta a la de Concón, que también tiene su mérito, digamos, y que tiene que ver con la conmemoración histórica. Pero de ahí hay una línea nebulosa, un paso próximo de la exaltación de la violencia, la justificación, la guerra como modelo para resolución de conflictos, que fue lo que pasó en 1891, y queremos dejar sentado que nuestra ponencia, nuestra investigación, tiene que ver con la reflexión en torno a eso, para evitar que se tome como modelo la exaltación de la violencia. Nuestra investigación va sobre la reflexión. El otro elemento, así como pasábamos de la conmemoración a la exaltación, tiene que ver con lo que pasa del interés al saqueo. Hace algunos años, un grupo de investigadores amateurs, de arqueólogos aficionados, como decía, la verdad son delincuentes, saqueadores de tumbas, que arrastraron a gente bien intencionada, gente ingenua, gente inocente, investigadores amateurs, etcétera, que cometieron actos de ilegalidad. Y todo esto movido por la persona que lideraba esta banda con fines de lucro. No han sido las personas que se dejaron llevar, digamos, por lo que nosotros conocemos y hemos visto. Entonces hay otro elemento que nos da cuenta de que hay un interés en el tema y hay riesgos en cómo abordamos el tema. Se requiere, por lo tanto, desde el punto de vista de la academia, de la sociedad civil organizada, una instancia de reflexión y orientación a la comunidad respecto a este tema. Si no, puede pasar esto nuevamente. Decíamos que las batallas a que aludimos, el contexto histórico, el 21 de agosto de 1891 al 28 de agosto, Concón y Brasilia. Pero nosotros estamos hablando de un sitio arqueológico que no es ninguno de esos dos, que es Quilpué, el Fondo San Jorge, que es Naturalia. ¿Por qué? No es la ruta exacta, es una referencia, donde vemos que en esa semana sangrienta, donde muere la mayor cantidad de gente durante la guerra civil, una guerra civil que a lo largo de algunos meses murieron más chilenos que en 5 años de conflicto internacional contra Bolivia y Perú. Y aquí ya se aludió el tema de las cifras negras de los muertos, porque los partes militares son exactos, y las bajas son los muertos, los heridos, lesionados, por violaciones, son exactos los partes militares. En un conflicto contra un enemigo externo, aquí corrieron listas negras, aquí se degolló los prisioneros, se mató gente, se saquearon casas, y esos muertos no los contó nadie.
Por eso llegamos a la cifra que señala Bernardino Barba en la historia de las instituciones políticas de Chile y Hispanoamérica, en 1936, publica que podría llegar hasta los 10.000 muertos incluso. Ampliamente supera los muertos de la guerra civil contra la guerra internacional contra Perú y Bolivia. Este es el Parque Naturalia, en Fondo San Jorge, se sostiene por una organización, una familia que constituye una ONG, de la cual somos parte. Y en este sitio, igual que en Concón, igual que en Placilla, asociados a distintos niveles de estratigrafía, digámoslo así, hay restos prehispánicos y restos de la guerra civil en contextos de naturaleza aún prístina. O creemos que es prístina, porque suponemos que el bosque nativo es tal cual como estaba en el tiempo de la guerra, en circunstancias que estamos hablando de contextos ecológicos modificados culturalmente. A modo de eso, hicimos una investigación sobre un terreno con un grupo de investigadores cazadores de la historia de Concón, en el sector de la batalla de Concón, y se plantea la tesis que la línea de trincheras se podía evidenciar actualmente por la vegetación. Y sobre la vegetación, que se sacan las peras, por la erosión fluvial, se llena de tierra ya sin piedra y hay que hacer vegetación. Se hicieron registros con detectores de metales y se encuentra vainilla y todo en las líneas de vegetación. Y las vistas son así como esa, digamos. Y nos encontramos sobre la línea sobre la tierra, digamos, 2 monedas de plata en 1650, que tienen que ver con que fueron extraídas cuando estaban haciendo la trinchera y salieron para afuera. Y ahí quedan sobre la tierra. No hicimos prospecciones porque eso es delito. Las encontramos a poca profundidad mientras hacíamos rastreo superficial. Y eso demuestra cómo el nicho ecológico que vemos actualmente ha sido modificado culturalmente, incluso por la misma guerra, por las batallas. Eso es parte de una investigación que se hizo con un Fondal en el año 2010-2011. Participamos también como voluntarios, participamos en esa excavación, ese trabajo. ¿Por qué? Porque, como les decía, asociados al nicho, al evento histórico de la guerra civil, hay contextos críticos prehispánicos. En este caso, cultura Bato, que es el romántico del sector, que es una cultura cerámica. Y en Placilla está asociado al sector de la ceniza, incluso a sectores precerámicos, el sector de las casitas, el sector de la ceniza, que sobrepasan los 4.000 años de antigüedad. Y en Concón también hay antecedentes prehispánicos. La investigación que se hizo recuperó, como se puede ver en esta imagen, ahí sobre todo, mantiene las trincheras de excavación arqueológica, hace circuitos peatonales, y lo que estamos demostrando con esta secuencia, visita guiada, estudiantes, profesores de historia de la Universidad Católica, futuros estudiantes, no, ya algunos ya son profesores ya de historia de la Universidad Católica del Paraíso ahí, Rune Stever del Museo Nacional de Historia Natural, Claudio Rojas estuvo en la mañana con el grupo de creación histórica de las maquetas que ellos hacen de la guerra civil, que sé yo, en este caso le hicieron para Placilla, para Naturalia. Y esto está asociado a 2 momentos distintos de la historia, del cual uno ya se hizo un proyecto y se ejecutó con recreación, con maquetas, con investigación y un centro interpretativo para explicación de las ruinas, de los restos encontrados en la excavación arqueológica, prehispánico. Nuestra intención ahora, en base a esa misma experiencia, es generar o sustentar una propuesta que aborde en un sector próximo, en las rutas del sector entre las batallas de Concón y Placilla, una puesta en valor de lo que representan vestigios de la guerra civil de 1891. Pero esto no va a ser un paseo, esto no es algo lúdico. Queremos insistir en lo que hemos dicho al principio, esto es un llamado a reflexión. No es una oferta turística más para la comuna de Quilpué. Esto es un momento en el cual la sociedad civil tiene que mirarse a sí misma en sus muertos. Nosotros hemos planteado, y esto tiene que también fundamentarse, justificarse, ya existe una colección de fotografía en el Archivo Nacional, en el Archivo Patrimonial del Museo Histórico Nacional, y nos encontramos con que hay autores, historiadores, que aquí me imagino que lo conoce, como Didi Uberman, por ejemplo, que es un gran teorizador de la imagen. Él, a diferencia de Edwin Panofsky y todos los que pasan el tema de la objetividad de la imagen, él va a la línea de lo subjetivo. Él se define a sí mismo como el intelectual de Ali Barbour y la imagen sobreviviente. Entonces la fotografía para él es un tema relevante,
Él tiene un texto del año 2004, Imágenes pese a todo, Memoria visual del Holocausto, y plantea cómo grupos de trabajadores judíos que trabajaban en el campo de concentración sacan fotos que son recuperadas después de la guerra. Y él construye en dos partes, en su libro, en 8 capítulos, distintas aproximaciones subjetivas al tema de la imagen como testimonio, y la segunda parte, los riesgos de eso, el montaje, la distorsión, etc. A su vez, él plantea en un texto posterior, de cuando las imágenes toman posesión, del año 2008, cómo el uso de las imágenes tiene que tener un sentido, y eso también tiene un compromiso. Por lo tanto, nosotros no podemos soslayar que la guerra civil de 1891, si bien es cierto, podría plantearse como epopeya, como gesta, como sacrificio sublime, todo lo que quieran, es lo que es la resolución por la vía violenta de un conflicto político, algo que debió haberse evitado y no se evitó. Y la reflexión tiene que apuntar a eso. No hablamos de los buenos y los malos, no hablamos quién tiene la razón, porque no queremos entrar en detalles que, explicando el conflicto, den piso a justificarlo. Queremos que esto sirva de reflexión en torno a la violencia como medio de resolución política de los conflictos. Tenemos, antes de llegar al tema del lado patrimonial, al lado histórico, tenemos, que Alberto lo va a ver eso con mayor profundidad, hacer ver que desde el punto de vista de lo patrimonial, ICOMOS, bueno, ustedes saben que la ONU tiene a la UNESCO para todo lo que es educación y cultura, la UNESCO para lo que es museos y sitios patrimoniales, tiene lo que es ICOMOS tiene a su vez la línea de patrimonio de la humanidad, toda esa línea de investigación. Por lo tanto, esto no está improvisado, esto no nace de cualquier parte, hay un marco teórico, y cada cierto tiempo, a través de lo que se denominan cartas, se postulan principios para que los estados que siguen a la UNESCO se guíen en lo que es patrimonio. Y queremos relevar a 3 cartas, puntualmente las vamos a nombrar nomás. La carta de Nara. Nara nació en Japón, donde se reúne en el año 1994, y plantean en su postulado número 11 que todos los juicios sobre valores atribuidos a las propiedades culturales, así como la credibilidad de fuentes de información relacionadas, puede diferir de cultura en cultura, e incluso dentro de la misma cultura. Por lo tanto, no es posible realizar juicios de valor o autenticidad con un criterio fijo. Por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que el patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del contexto cultural al cual pertenece. Vale decir, prima en gran medida lo subjetivo, como concepto de patrimonio y de sitio patrimonial. Sin embargo, en la Carta de Lausanne del año 1990, una carta que es previa, se define el patrimonio arqueológico. Es la única carta de ICOMOS que habla de gestión, que aborda el tema de la gestión, para decir cómo trabajamos el sitio. En la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico del año 90, se plantea como postulado número 1 que el patrimonio arqueológico es importante porque nosotros estamos asociando generalmente arqueológico a una ruina específica, algo monumental, a una tumba masiva, y aquí lo que encontramos no va a ser eso. Alberto va a mostrar los detalles, digamos. Plantea que el patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Sobre esa información básica trabajamos los historiadores, sobre lo que viene después de nuestra investigación. Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere a lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y a los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie como enterrados o bajo las aguas, así como material relacionado con los mismos. Eso en cuanto a Lausanne. Y en cuanto a la Carta de Quebec, que el año 2008 es reciente, el segundo principio que plantea es que la fuente de información y la interpretación y representación se debe basar en evidencias obtenidas a partir de métodos científicos aceptados, así como a través de las tradiciones culturales y vivas. Y aquí tenemos que ver, por ejemplo, que en el entorno específico de Quilpué, la tradición local, lo que recoge la guerra civil, se enfoca principalmente en 2 sitios, en 2 puntos, en 2 historias. Primero, hay un sector donde hubo una escuela. Previamente ahí se comenta que hubo una fonda donde pasaron una chingana, donde pasaron el ejército congresista, los balmaceristas que venían replegándose, una gran fiesta, o arrancando, o ahí le pasaron chancho, que alojaron, digamos, por cuartel, todo tipo de excesos, y después se construye en ese lugar una escuela.
Y al parecer a los alumnos de la escuela todo el mundo admitía esto como parte de la historia de la escuela. Por lo tanto, se empezó a replicar la historia de la comunidad de Quilpué, o en ese sector por lo menos, y nos encontramos con que no hay evidencia histórica de eso. Perfectamente puede ser un mito urbano. Después nos encontramos con que se habla del polvorín de los ejércitos, y no sabemos si congresista o mercedista, o sea, así de nebuloso, que sería la mina del Brujo. Una mina, la curva del Brujo, que en realidad es una mina abandonada. O sea, todo nebuloso, y es una mina húmeda, se dejó atajar por eso. Por lo tanto, para lo que menos serviría es para polvorín. Y sin embargo, se insiste, cada vez que alguien va a la mina, a la cueva del Brujo, y se da cuenta que encontramos una mina, se transmite la historia del polvorín, de lo cual nuevamente no tenemos registro histórico. Puede que en ese caso sí los existan, pero no los conocemos. Perfectamente cae la posibilidad del mito. Por eso es importante relacionarnos en base a elementos específicos y acreditados, como Alberto lo señala acá. Ya, hagámoslo. Bueno, yo en mi caso específico voy a hablar netamente del tema patrimonial, de cómo articular este proyecto tomando en consideración la guerra civil, ¿cierto? Bueno, el valor que vamos a reforzar en este trabajo va a ser el enfrentamiento armado entre hombres de una misma nación, una guerra entre chilenos que comparten ciertos principios culturales e identitarios. O sea, pese a que todavía no está formada la identidad de los chilenos en esta época, todavía existe ciertos parámetros chilenos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos que gente que comparte ciertos valores, que se ha criado en el mismo territorio, que es parte de una misma nación, va a pelear una guerra? O sea, ya eso es violento, ya eso es un punto de vista a reflexionar, ¿cierto? Y de cómo la nación se va a ir articulando, trae la influencia y las consecuencias de esta guerra. O sea, posteriormente de la guerra y al principio del siglo XX también puede pasar lo mismo, que se comienza a desarrollar una sociedad segregada por alguna idea, por algunas sensaciones que se tiene sobre la guerra, ¿cierto? Que podría ocurrir. Bueno, y el objetivo general de este trabajo, esta puesta en valor, ¿cierto?, sería generar una instancia de reflexión en torno a la guerra civil de 1991 a través de la puesta en valor de su hecho histórico, y principalmente sería sobre las consecuencias culturales y humanitarias por intermedio de la creación de una propuesta museológica, como aparece acá, y también un recorrido patrimonial. Ustedes se preguntarán por qué una propuesta museológica principalmente. Bueno, principalmente porque tenemos un lugar, ¿cierto?, que está identificado por donde pasó este ejército, ¿cierto? También tenemos el espacio para realizarlo, porque tenemos la sociedad, ¿cierto?, con esta organización, ¿cierto? Y también tenemos material arqueológico, que lo vamos a revisar más adelante, que se ha ido encontrando sobre este tema. Y el tema del recorrido patrimonial principalmente porque la idea es difundir la historia de manera más atractiva. Porque, bueno, lógicamente se han escrito muchos libros sobre la guerra civil de 1891, ¿cierto? Pero recorridos patrimoniales o cómo acercar esta historia más oficial a la gente no se ha trabajado mucho. Entonces creemos que el recorrido patrimonial puede ser una buena una alternativa atractiva para eso. Y también desarrollar desarrollar la memoria histórica de la población chilena a través de aprendizajes significativos que se pueden llevar a cabo netamente en el lugar que ocurrió los hechos, ¿cierto? Bueno, como objetivo específico de este trabajo que estamos realizando, primero estaría la recopilación y selección de conocimiento histórico, ¿cierto? O sea, netamente en función de los objetivos que buscamos cumplir, en donde las principales cosas que tendríamos que recopilar sería principalmente cómo se desarrolla el conflicto en este lugar, en el fondo San Jorge, ¿cierto?, en este lugar que hemos identificado. También buscar testimonios de soldados combatientes en la guerra, en donde aquí podríamos encontrar algunos casos particulares, por ejemplo, que puedan combatir soldados de la misma familia en bandos distintos, por ejemplo. Se pueden investigar una serie de casos que podrían dar cuenta de la violencia en la que está inmersa Chile en esos momentos, ¿cierto? Y también recoger antecedentes sobre las sensaciones que se tienen sobre lo hecho en esa época, que aquí se podrían ver las sensaciones nacionales e internacionales también, por ejemplo, revisando los periódicos. En el caso de Chile podrían ser los diarios oficiales, ¿cierto? Y en el caso internacional, principalmente los diarios de Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienen una visión distinta sobre el conflicto, una valoración distinta sobre el conflicto. Bueno, otro objetivo sería identificar identificar y definir al público al que va a aspirar esta puesta en valor, ¿cierto? Y que aquí nosotros identificaríamos tres grupos principales, que serían, por una parte, los turistas nacionales principalmente, porque la idea es, ¿cierto?, desarrollar esta memoria histórica, fortalecerla, y también internacionales o extranjeros,
con el tema de difundir también la guerra, que muchas veces Chile no es tan conocido por ese aspecto, ¿cierto? También incorporar como público a los colegios del sector y también de la región, y vinculando a los colegios y a este hecho histórico con los contenidos mínimo obligatorios que se están pasando en el colegio, principalmente que se vincula con sexto básico y segundo medio, que se aborda el tema de la guerra civil, ¿cierto? Y también con los vecinos y la gente del sector en cuestión, porque la idea también es que la gente que vive en este sector tome conciencia del valor que tiene también donde está viviendo, ¿cierto? Y también puede ayudar a salvaguardarlo, a cuidarlo, ¿cierto? También está la generación de material didáctico con el fin de explicar y sintetizar los contenidos que se quieren transmitir, ¿cierto? En donde podría estar la creación de tríptico informativo, la generación de guías de trabajo para los colegios que van a asistir, ¿cierto? Que puedan relacionarse, como les digo, con los contenidos mínimos para que lo puedan aplicar en clases, por ejemplo. También la exhibición de elementos utilizados en la guerra como uniformes, también la arma utilizada. También la exhibición de maquetas, como algo habló Marco en su momento, que hay una organización que está haciendo maquetas también, exhibirlas también en esta propuesta museológica. También presentar, si es posible, más adelante, ¿por qué no una recreación de la guerra? Tenemos un grupo que está también incorporado en eso. Y también presentar gigantografías con imágenes de la guerra, con las imágenes que están en el archivo, ¿cierto? Y también panel informativo sobre el conflicto histórico, o sea, cómo se desarrolla esto. Y por último, destacar y mostrar los hallazgos arqueológicos que se han realizado en el lugar. Que acá tenemos, más, ahí sí. Que serían estas cosas que tenemos acá, que serían, aparece un botón acá, que es un botón del uniforme del uniforme de guerra. Y también estaría una vaina de balas, ¿cierto? También se han encontrado varias cosas más. Bueno, también hay, hablando con la gente que ha encontrado estas cosas, que la misma gente, los dueños del fondo de San Jorge, que han encontrado estas cosas después de las temporadas de lluvia, porque el territorio se va erosionando, ¿cierto? Y va haciendo emerger ciertos elementos que están en la superficie. También han encontrado bayonetas, han encontrado culatas de la arma, y también han encontrado medallas, medallas y monedas también en este sector. Entonces la idea también es mostrar a las personas las cosas que se han encontrado en este sector. Y por último, iremos al tema de fondo, y aquí con esto terminamos, que sería la propuesta museológica, la cual estaría basada metodológicamente, principalmente en las cartas que mostró Marcos sobre el ICOMO, ¿cierto? Que es este Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios, de cómo trabajar esto, y también el enfoque que existe en Chile sobre los museos de la memoria y los derechos humanos, de cómo a través de un hecho histórico se pueden reforzar ciertas cosas problemáticas que hay en la población. Por ejemplo, cómo es los conflictos históricos van desarrollando dos bandos muchas veces en la sociedad, generando división al interior de la nación, ¿cierto? Y también esta propuesta museológica se compone de dos elementos, que sería la aplicación en el aire libre, o sea, en el sitio por donde ha pasado este ejército, las mismas trincheras que se podrían ir encontrando, y también al interior de la instalación de esta organización del Parque Natural, ¿cierto? Que ahí, por ejemplo, se podrían poner las gigantografías y estas cosas. Y por último estaría la creación de la ruta patrimonial, que transitaría principalmente en el lugar que han ocurrido los hechos, y los hallazgos, también en el lugar donde se han encontrado ciertas cosas, ¿cierto? Y esta consistiría principalmente en generar un recorrido que tenga 3 hitos patrimoniales, que lo estamos desarrollando todavía, porque como dijo Marco en su momento, bueno, lo tenemos bien claro en realidad, un proyecto que se está desarrollando, todavía no tiene una fecha de aplicación todavía. Y también estaría la creación de un guión para hacer este recorrido, ¿cierto? Con el fin de unificar los contenidos que se van a desarrollar en este trabajo, y también aunar cierto enfoque, o sea, qué se va a trabajar sobre el contenido, que principalmente sería el tema de la valoración del conflicto como violencia, ¿cierto? Con las consecuencias humanas y culturales de la guerra. Y con esto terminamos. Yo creo que sería eso, es un proyecto que está en desarrollo y tiene un valor importante porque, como les digo, es aterrizar esta historia más oficial, esta historia más teórica a la gente, o sea, mostrar a la gente no desde el punto de vista del Estado, no una visión estatal, sino que una visión un poco más crítica sobre la guerra de 1891. Recordando que la historia no solamente está en los libros, sino que también está en lugares, está en las esquinas, está en las ciudades. Así que eso sería. Muchas gracias.